General Escalante Font, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, ni deber. Bueno, le contábamos temprano a nuestros oyentes de su trayectoria, de sus décadas, casi 40 años. Corríjame, general, si la información es imprecisa. Que luego de haberse graduado en la Facultad de Derecho en la Universidad de La Habana, de haber trabajado en el Centro de Estudios Sociales, en paralelo a hacer una tarea de militancia, de participación activa en el proceso revolucionario cubano, estar encargado como oficial de inteligencia en la seguridad de Fidel Castro. Y hemos visto en todos sus trabajos, incluso yo tengo el de la investigación sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, todo lo que se ha elaborado y que se ha trabajado en torno a desbaratar atentados o intentos de crímenes, fundamentalmente sobre la figura de Fidel Castro a lo largo de varias décadas, y estamos hablando de centenares, ¿es así? Sí, estamos hablando de 634 en diferentes estados de preparación. De estos puntos de 634, 167 tuvieron mayor entidad. El resto, 467, fueron complots de menor categoría, es decir, donde la gente está en un estadio de la conversación, de la preparación, etcétera. Bien. Pero los servicios de seguridad cubanos tenían como principio que toda aquella persona con antecedentes, con posibilidades, con determinado nivel de peligrosidad, que se planteara, que manifestara su intención de asesinar al comandante en jefe Fidel Castro, pues haberle un proceso jurídico, una fase preparatoria, como se llama aquí, y presentarlo a los tribunales. Bien. En los casos donde, por supuesto, estas personas estaban fuertemente involucradas con la Agencia Central de Inteligencia, con el Sindicato del Crimen Organizado, pues fueron sancionados por los tribunales. General Escalante, casos, sí. Sí. No, lo interrumpía, decía, porque es evidente que el cambio de época incluso agrega hoy por hoy a estas situaciones el tema de las redes sociales, las amenazas, sí, el anonimato. Si uno se imagina hace 40 años había ya episodios de estas características y había distintos niveles de complejidad, organización e incluso de logística proporcionada del exterior. Yo veía en uno de sus trabajos que ha habido decenas de esos complots orquestados fuera de Cuba y con la CIA detrás respaldándolo. No, mira, incluso en los años 60, por La Voz de las Américas, había un programa que se llamaba Cita con Cuba, que ofrecía recompensas. A través de ese programa había una sección especial que ofrecía recompensas por el asesinato de líderes cubanos, desde un presidente de un comité de defensa de la revolución hasta Fidel Castro, que ofrecían $1 millón. Es decir, utilizaron todos los medios. Ahora, como tú decías, las redes sociales e internet pues ha facilitado de alguna manera la realización de estas amenazas y la orquestación de estos atentados. Ahí tenemos el caso de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Precisamente por eso lo llamábamos, general, ¿no? Para saber en qué punto la amenaza, el cacareo en las redes, el mensaje de odio que se multiplica, se transforma efectivamente en un potencial magnicidio o en un potencial crimen. ¿Cuál es ese paso, cuál es esa instancia? Apelando a su experiencia, ¿no? Teniendo en cuenta que hay efectivamente, como decíamos, grupos que son odiadores seriales, que son desestabilizadores crónicos, que cuentan con mucho apoyo y respaldo mediático, incluso institucional, aquí en la Argentina. ¿En qué momento se transpone, ¿no?, ese límite y se transforma efectivamente en algo serio, en una amenaza real? En primer término, la amenaza no surge como un fenómeno de espontaneidad. Bien. Ni nada por el estilo. Es decir, se crea un ambiente, se va creando un ambiente, una situación que antes pues se creaban por los medios tradicionales de la prensa escrita, la prensa radial, la televisión, etcétera, etcétera. Y ahora se crean por las redes sociales, por los periódicos, por las revistas, etcétera, por los círculos políticos.
Es decir, se va creando un ambiente, una situación donde se va infiltrando en la mente de las personas, del pueblo, de determinados grupos o sectores sociales, la necesidad o la urgencia de eliminar, de separar. Es decir, primero se empiezan con estas palabras, ¿no? De eliminar, separar, destruir, condenar en juicios, como se hace ahora, ¿no? En los juicios estos, el lawfare, el lawfare, etcétera. Y después esto va escalando la propaganda, porque acuérdate que estamos en una guerra donde que no es solo por armas, sino es una guerra donde la guerra psicológica que va al cerebro de las personas, que va al cerebro de los grupos sociales, que va al cerebro de los pueblos, porque de eso es lo que se trata, de controlar las mentes, de influir en las mentes. Y eso es el objetivo de distintos sectores enemigos de la democracia, enemigos de los procesos políticos revolucionarios, etcétera. Y yo pienso desde aquí, por supuesto, que ese ha sido el caso que ha matizado el caso de la compañera Cristina Fernández. General Escalante, le consulto, desde el Estado, desde las agencias de inteligencia, de los organismos de seguridad, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se trabaja en la prevención y neutralización? Por el caso de Cristina Kirchner, estamos hablando del intento de magnicidio porque falló la pistola, porque fracasó el asesino, el killer, porque gatilló 2 veces y no salió la bala. Lo vi. Es evidente en los noticieros. ¿Qué sucede? Bueno, en primer lugar, con esta opinión, el sistema de seguridad que rodeaba a la compañera Cristina no estaba preparado para ese tipo de eventos. Bien. Es decir, incluso en la misma imagen, en el momento en que el hombre saca el arma y gatillea, se ve que, o al parecer, uno de los escoltas, o uno de los que parecen escoltas, yo no lo conozco, se retira, se echa hacia atrás, ¿no? No sé por qué razón. Ya era para que se tomaran medidas muy serias alrededor de los principales dirigentes, de las personas que son amenazadas, porque además eso se sabe, si se publica en las redes sociales, se publica en los periódicos, se publica en las revistas, se habla en los círculos de amigos, etcétera. Ese es un primer paso. El segundo paso es la actuación de los elementos policiales en la búsqueda de estas informaciones, la penetración de estos círculos, porque mira, a veces los planes complejos, precisamente por su complejidad, fracasan. Nosotros tenemos ejemplos de eso, por relatar algunos de ellos. Pero hay una categoría de eventos de esta naturaleza que nosotros le llamamos iniciativistas, que es 1, 2, 3, 4, un grupito pequeño de personas que empiezan a elaborar sin conexiones influidos por esta agresión psicológica, ¿no? De propaganda, etcétera, etcétera. Sí, que por el contexto los condiciona si son grupos, digamos, inorgánicos, lúmpenes, marginales. Claro. Y estos son los que, llegado el momento, deciden que ellos son ¿cómo se llama? Los señalados para realizar una acción de esta naturaleza. General Escalante, ¿cuán cerca estuvo Fidel Castro de ser efectivamente alcanzado por uno de estos atentados, a lo largo de toda esta historia que usted nos está contando, de más de 40 años de trabajo? En varias ocasiones, bueno, ahora no te pudiera hacer un resumen. Te decía que de los 634 investigados hasta el año 2000, 167 tuvieron envergadura de planes, tenían todos los elementos, tenían las armas, tenían el plan, tenían los recursos económicos y estaban en la preparación, en la ejecución. Bien. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los planes más importantes de la CIA, que lo organizó conjuntamente con el Sindicato del Crimen Organizado de Estados Unidos, la mafia y la contrarrevolución cubana, que nosotros denominamos las pastillas envenenadas, que tuvo dos
dos temporadas, como se diría hoy en el argot cinematográfico. La primera, antes de Girón, porque se proponían asesinar a Fidel, descabezar la revolución para poder enviar sus tropas y liquidar la revolución cubana. Y la segunda fue en el año 62, en el contexto de la Operación Mangosta, que tuvo como colofón, no se conoce, la conocida crisis de los misiles, que por cierto este año cumple el 60 aniversario. Y parece que el mundo está en una situación aún más grave, que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial por el conflicto de Ucrania. Pero volviendo al tema que me preguntaba, estas pastillas envenenadas fueron distribuidas y uno de los receptores era un barman que trabajaba en el Hotel Habana Libre. Ajá. Una noche, pues, en el año 63, marzo del 63, y él llegó ahí a tomarse un batido de vodka, porque había visitado una personalidad extranjera que estaba alojado en el hotel. Y pidió su batido. El hombre prepararle el batido, pero él tenía, no era una pastilla, era un saquito de nylon en ese momento, donde estaba la botulina sintética. Lo había puesto en el serpentín de la nevera. Lo utilizaba para el trabajo. Para enfriar. Cuando lo fue a sacar para vertirlo en el barril de chocolate, el nylon se partió y el veneno se regó en la nevera. Uf. Es decir que Fidel no fue asesinado, no fue envenenado, producto de circunstancias ajenas a la voluntad de quienes intentaban, bueno, como la bala que no salió acá en el disparo a Cristina, ¿no? Exactamente. Y además parece una cosa milagrosa, porque el hombre, claro que rastrilló, como se dice. Sí, hizo lo que había que hacer. Bueno, Cristina lo atribuyó efectivamente a un milagro, dijo, yo estoy viva gracias a Dios y a la Virgen, dijo ayer en una reunión con curas, ¿no? Fidel era jesuita, no sé si era tan creyente, pero... Sí, el problema es que no corrió el carro hacia atrás y por supuesto la bala que está en el magazine no pudo entrar en la recámara del cañón de la pistola. General, ¿qué recomienda? Porque usted estaba al lado de él en cada una de esas intentonas que se han desbaratado. ¿Cómo, no obviamente siempre, esto, no, bueno, pero quiero decir muy cerca durante muchos años. ¿Cómo incide esto, no? ¿Cómo afecta a la persona que se sabe que está allí apuntada, que es blanco? Nos preguntábamos nosotros cómo sigue esta historia, cómo sigue Cristina, cómo continúa la vida en la sociedad, en la política, en las actividades, cuando hay un jaque perpetuo, digamos. Mire, me imagino que eso depende de cada persona, de la personalidad. No puedo juzgar el caso de Cristina y de otros casos, ¿no? Que fueron intentados, fueron casi asesinados por sus enemigos. Pero en el caso de Fidel Castro, no. Es decir, él no le daba a eso una importancia, ¿cómo se llama?, decisiva. Él conocía de lo que, incluso no de todo, a él se le informaban los principales complots, lo escuchaba y seguía su trabajo, porque él tenía su proyecto, el proyecto de la Revolución Cubana, las cosas que había que hacer, cómo había que luchar contra el imperialismo norteamericano, cómo sortear este bloqueo feroz que dura más de 62 años y que a veces las personas no se percatan, fuera de Cuba me refiero, lo terrible que es este bloqueo, que es un bloqueo extraordinario en todos los órdenes de la vida humana, es decir, en económico, social, financiero. Sí, asfixiante, tremendo, sí, un acorralado permanente. General, para terminar, y agradeciendo por supuesto su gentileza, dos cuestiones. La primera, no la palabra consejo, porque usted además, estando ahí en Cuba, ya desde hace algún tiempo retirado, digamos, de la actividad plena que ejerció durante 40 años, pero sí una sensación, una palabra, un concepto, ¿no?, acerca de todo esto, del momento que se está viviendo y de cómo afrontar estas situaciones que se van presentando, ¿no? Sí, mira, sin lugar a duda, en mi opinión, muy personal, los líderes argentinos, progresistas, incluido el presidente Alberto Fernández,
tienen que reforzar su sistema de seguridad personal. Claro. Es decir, ya lo demás, nosotros aquí teníamos otras circunstancias, teníamos otra organización de trabajo. Por supuesto. Pero ahí la seguridad personal, la seguridad del hombre que rodea al dirigente es esencial. Es decir, y por supuesto no solamente el trabajo de estar al lado de la persona, sino la investigación. Bueno, la prensa está explicando que los vendedores estos de copos de nieve se juntaron en el lugar varias veces. Sí, en el piso de arriba de la vecina y demás. Claro. Eso le iba a decir, ¿no? General, ¿usted elegía personalmente los hombres más cercanos de la custodia? ¿Usted establecía los grupos de trabajo? No, eso porque me parece que la selección del personal, el recurso humano es fundamental también. Pues es fundamental, claro, es fundamental. Es decir, tiene que haber una organización, un aparato dentro del Estado, dentro de la policía. Sí, de la Fuerza de Seguridad. La organización de la Fuerza de Seguridad que se dedique a eso y que escoja a las personas por su valentía, por su firmeza moral, ética. Porque no solamente tiene que ser revolucionario, no, tiene que ser, la persona tiene que tener valores morales, valores éticos, valores patrióticos. Y formación profesional, técnica y capacitado, ¿verdad? Y formación profesional, técnica y capacitada, claro. Correcto, está clarísimo. General, ¿qué hace ahora usted? Por ejemplo, hoy es un viernes a las 7:15 de la mañana, no sé si madruga o lo hemos hecho madrugar nosotros. ¿Cómo transcurre su vida? ¿Qué hace? Cuéntenos algo de eso. Mire, yo escribo. Es decir, ya yo tengo su libro sobre Kennedy, el atentado a Kennedy, ¿no? Que es de las más exhaustivas investigaciones realizadas, ¿no? Sí, yo tengo 81 años. Es decir, que ya poco puedo hacer. Es decir, he dedicado... Sí, este año, mira qué cosa más interesante. Yo ingresé al movimiento revolucionario cuando tenía 13 años. Es decir, que este año cumplo 69 años de haberme dedicado a esta causa extraordinaria, patriótica, ¿no? Es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no, en esta última etapa, la Revolución Cubana comenzó con las luchas contra el colonialismo español, ¿no? Y mis parientes más lejanos, mi bisabuelo, mi abuelo, toda esa gente combatió con las armas en la mano. Es decir, ya estoy retirado del servicio activo hace muchos años, desde el siglo pasado, y lo que hago es escribir. Es decir, he escrito varios libros, probablemente 18, 19 libros, que hablan sobre la actividad subversiva de Estados Unidos, de la CIA, de los crímenes, del asesinato de John Kennedy. Tengo 2 libros sobre la agresión a Nicaragua, a la Revolución Popular Sandinista. Ahora estoy terminando de escribir, ahora me preguntas ahora, estoy trabajando en la revisión de un libro ya terminado sobre una operación realizada en el exterior de Cuba en los años 70, cuando la CIA lanzó una campaña contra Cuba que se llamaba la Guerra por los Caminos del Mundo, que fue una de las campañas terroristas más grandes que se realizaron, y de guerra biológica. Es decir, Cuba tuvo que sacrificar en 2 ocasiones en esa década su masa porcina. E introdujeron un virus que afectó la caña, el café, los cítricos. Fue terrible eso. Tremendo. General, y me dedico a eso, a explicar eso, a dar conferencias también. Y sus libros están editados en todo el mundo, tengo entendido que lo podemos conseguir acá. Ahora vamos a hablar con nuestros amigos de las librerías para ver si efectivamente están a disposición, porque mientras conversamos hay cantidad de gente que pregunta por eso y paralelamente le manda saludos. Salvador Capitán, un Leonel Capitán, Salvador de su papá, un músico que está ahora de paseo por Europa trabajando, le manda por supuesto el amigo Champa, que ha facilitado la posibilidad de hacer esta nota, y cantidad de gente que tiene una muy buena imagen y un muy buen recuerdo suyo. ¿Ha estado en la Argentina, general? En 2 ocasiones. Ajá. Gracias a Champa. En 2 ocasiones. Prontito tenemos otro aniversario del Che, ¿no? Así que a lo mejor
lo podemos tener por estas latitudes, y si podemos charlar acá va a ser un gusto. Ojalá. Ha sido un placer para mí. Para mí también, para nosotros también, y para la audiencia de Radio Universidad. Muy amable, general, Bueno, un abrazo a todos los rosarinos y a los argentinos. Y este es un momento de pelea, de combate. Es decir, ustedes están ahora en el momento en que el enemigo, que es Estados Unidos, que es el imperialismo norteamericano, está agrediendo no solamente a Argentina, a todos los pueblos de América Latina. ¿Por qué? Porque hay un movimiento en América Latina hacia la libertad, hacia la democracia, hacia los derechos humanos, y por supuesto eso le perjudica, eso afecta a los intereses de Estados Unidos, que está observando como el mundo está dejando de ser unipolar. Es decir, su gran poderío, su reinado en el mundo como potencia hegemónica está a punto de concluir, y ha virado hacia atrás, a su patio trasero, como han calificado siempre los países latinoamericanos, y quieren evitar por todos los medios que los gobiernos progresistas, democráticos, puedan surgir y consolidarse, como es el caso de Argentina, como es el caso ahora de Colombia, como es el caso de Chile, como el caso de Venezuela, la revolución bolivariana, que ha transformado Sudamérica desde Chávez hasta Maduro. Es decir, que es un proceso político que no solo ha transformado su propio país, sino que ha influido con su ejemplo hacia otros países del continente. General, ha sido un gusto, ha sido un gusto, y seguramente volveremos a charlar. Hasta pronto. Bueno, a sus órdenes. Bueno, muy bien, señores. Nos hemos dado el gusto de poder conversar con el general Fabián Escalante Font. Ese es su nombre y su apellido. El que tenga más intenciones e intereses, busque Google, está todo el material, están los libros.